Bueno, continuando con la clase, hemos visto y hemos detectado que hay un factor modificador geográfico que es la topografía, que no se ha incluido aquí. Hemos visto los principales efectos topográficos en la modificación de las variables climáticas, que era la sombra de lluvia, la inversión térmica y la asimetría de valles o asimetría de cerros. Entonces, Diego, te cedo la palabra para que nos expliques con tu palabra y cómo entiendes la asimetría de valles. Ya, la asimetría de valles es una condición topográfica en la que está condicionada por la posición en la Tierra, ya sea por latitud, ya sea el norte o el sur. En nuestro caso, digamos, por ejemplo, los valles cochabambinos, al estar al sur, entonces los valles, las caras de los valles que tienen una dirección hacia el norte, reciben una mayor cantidad de radiación solar, lo que hace de que las caras que dan hacia el sur, por ende, no reciban mucho, entonces tengan una mayor cantidad de humedad y sí, una mayor cantidad de humedad. Mientras que las caras que dan al norte reciben más radiación, entonces son más secas. Y lo contrario, en el hemisferio norte, este factor se da al revés. Perfecto. Yo por lo menos he entendido. ¿Ustedes han entendido, queridas estudiantes? Sí. Sí, más claro. Entonces, por favor, como les digo a todos, espero que ya no nos pase eso. Ya es como la tercera o cuarta vez que estamos viendo eso. Y eso nos explica, nos ayuda a explicar muchas veces cuando estamos trabajando con datos solamente de las estaciones y hay veces hay incongruencias que no entendemos por qué. Entonces, uno tiene que mirar esos factores topográficos o latitudinales o altitudinales que están haciendo variar. Entonces es muy importante, principalmente para que uno pueda explicar las integrantes y variables del clima en el contexto de la modificación por topografía. Entonces espero que ahora ya quede mucho más claro. Por favor, si alguien, traten de hacer ese ejercicio, aunque sea mental, traten de explicarse a sí mismos o a otros qué son esos fenómenos o factores modificadores. Entonces, cuando uno tiene que explicar ahora con Diego, te felicito, Diego, porque la primera incluso has confundido el sur con el norte, cuál era, y ahora nos has explicado muy bien. Entonces, pónganse en esa situación de tener que explicarlos y, como les digo, imagínense diferentes públicos. Para un niño, para una persona que no tiene formación, para una persona que sí tiene formación, pero que no es de nuestra área, y finalmente para personas que son de nuestra área, donde uno puede utilizar todo el vocabulario que tiene técnico para poder llegar a explicar. Y acuérdense, por ejemplo, en el caso de la inversión térmica, que hay factores físicos, ¿no? O sea, de la densidad del aire, ¿cómo puedo explicar eso? Y que después también nos ayuda a explicar qué es zonas de alta presión o baja presión atmosférica. Bueno, seguimos avanzando. Esa parte ya hemos visto en la anterior clase, aunque hemos visto que localmente igual nuestras culturas amerindias precolombinas ya tenían clasificaciones en zona alta, baja. Bueno, de hecho todos los ayllus están divididos en zona alta, baja. Vemos en muchos PTDIs de los municipios que siempre dividen en alta, media, baja, pero a nivel global son justamente seguramente los tiwanacotas y los incas que han sido imperialistas y que han conquistado vastas porciones de territorio, también han tenido que tener una clasificación climática de sus dominios. Entonces los griegos, como era una cultura expansionista, un imperio también, acuérdense, dominaron todo el Mediterráneo, entonces empezaron a las primeras
clasificaciones climáticas. No quiere decir que no hay otras, no sabemos. Bueno, en este caso sabemos a nivel local, pero a nivel global no. Habíamos visto también que hay dos tendencias en la clasificación que no son contrapuestas, sino que son complementarias. Una que es la genética, acuérdense de génesis, que es en función a las causas del nacimiento, como por ejemplo la radiación solar, las masas de aire, hemos visto también y hemos discutido en la anterior clase y vamos a volver a eso, cuál era la estabilidad térmica mayor si frente a una masa de aire o una masa de tierra, una masa de agua, perdón, o de tierra, y las clasificaciones empíricas que obviamente están ya basadas en datos climáticos. Una vez que hemos empezado a medir las variables y tener los datos de temperatura y precipitación, empezaron a ver los primeros modelos climáticos basados en datos, unas clasificaciones empíricas. Entonces, básicamente podríamos decir que clasificación genética es más cualitativa, cuáles son los grandes factores que condicionan el clima, y las empíricas son más cuantitativas, más basadas en variables y datos. Entonces, habíamos visto también que las genéticas toman mucho como referencia las causas físicas o geográficas, lo que estamos viendo justo ahí, la topografía o a nivel macro, masas de tierra emergidas o masas de agua, etc. Hemos visto que los grandes factores condicionantes, ahora espero que con los factores y los modificadores quede mucho más claro. Entonces, ¿cuáles son los grandes factores genéticos? Tu posición en el globo, en la Tierra, la latitud, si estamos cerca de grandes masas de agua. Acuérdense, si hemos tenido una bonita discusión ahí, que todos primero pensaron que eran al revés, que las masas de tierra tenían menos amplitud térmica, y es al contrario. Y ya saben también, bueno, exceptuando el Romario, que sí sabía y que trató de hacer esa deducción lógica de cómo se transmitía el calor en una masa de agua. Hemos visto también las corrientes oceánicas, si bien que aquí hablamos casi solo de dos, que son del Pacífico, una fría, la de Humboldt, y la caliente, la del Niño. Los vientos predominantes, en nosotros hemos estado viendo que los vientos bajos de los yungas del subandino condicionan mucho, pero también hemos hablado en la otra clase de los vientos de altura, los jet layers que se llaman, que cuando justamente el fenómeno del niño o de la niña hay una fuerte incidencia, entran esos vientos muy altos del Pacífico, entran por cima de la cordillera, y las masas de humedad que están viniendo desde de la vertiente oriental son empujadas, y entonces tenemos sequía en el altiplano. Entonces esas corrientes de viento altas hacen que cuando hay fenómenos de Niña tenemos inundación en el Beni, por ejemplo, y tenemos sequía en Surlipes, en el extremo sur oeste de Bolivia. Los sistemas de alta y baja presión, por suerte ahora nosotros ya sabemos que son los sistemas de alta y de baja presión, tiene que ver con la densidad del aire y por ende tiene que ver con la incidencia de los rayos solares. La topografía, aquí sí está, acuérdense, en el anterior no estaba, y la altitud. Eso ya habíamos visto, las cadenas montañosas. Entonces, eso influencia directamente, por ejemplo, con la distribución de nubosidad. Entonces, ahí tenemos el efecto de sombra de lluvia, cuando tenemos esas montañas tan altas como ahí, que tenemos cumbres de 5.000 metros, y aquí en el fondo de valle estamos a 2.000 metros, 2.300, caso de Vinto, o 2.500 Cochabamba, y eso hace que las nubes que vienen por ahí arriba sigan por arriba, y aquí abajo queda sin precipitaciones. Ahora pasaremos a las clasificaciones empíricas, y ya son las que no son con los grandes factores determinantes, sino que tienen que ver más con el análisis y la disposición de datos. Entonces vamos a ver principalmente la clasificación de Caldas y Lang. Bueno, en realidad vamos a ver la clasificación primero de Caldas, que fue la primera, y después de Lang, y después hay un suizo que ha juntado las dos, que es muy interesante porque tiene que ver con los Andes.
Vamos a ver la clasificación climática de Köppen, o Köppen, si quieren, con la trema encima de la O, que es una clasificación climática global muy utilizada. Generalmente, muchos informes que uno ve están o con la clasificación climática de Köppen o con la que sigue, que es la de Torvald, que también es otro sistema de clasificación climático. Hay otra clasificación climática, bueno, eso está en función del tiempo, también ordenadas, que es la de zonas de vida de Holdridge. Por favor, aquí un paréntesis, no hay que confundir las zonas de vida de la Madre Tierra, que hay una definición desde el punto de vista de la Ley 300, que es la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Ahí hay una definición también de zona de vida, pero que es una definición desde el punto de vista de zonas de vida de la Madre Tierra. Entonces hay una diferencia. Y finalmente la clasificación bioclimática de Rivas Martínez no la vamos a ver porque ya hemos hecho un repaso, acuérdense, a principios de semestre, y suponen que todas ya manejan la clasificación bioclimática de Rivas Martínez porque ya hemos llevado en ecología. Entonces empezaremos con la combinada Caldas-Lang, que fue desarrollada en el 62, que es en realidad, hay un suizo, el Paul Schaufelberger, que en base a la realidad climática de los Andes tropicales, entonces ha ajustado y afinado las dos clasificaciones que teníamos a nivel de los Andes, la primera que era del Francisco José Calda, que es un colombiano, sudamericano, basado en Quito, en el Ecuador, que hizo las primeras observaciones, ya vamos a ver aquí con más detalle, de la influencia de la altitud sobre la temperatura en los Andes tropicales. Posteriormente hay otro científico, también latinoamericano, Richard Lang, aunque tiene un nombre que parece más, no sé, chino, su apellido, pero él ha continuado y ha hecho algunas modificaciones, mejoró lo propuesto por Caldas, y finalmente vino el Schaufelberger, que unió las dos y las mejoró. Entonces veremos primero el modelo de Caldas. Entonces, Caldas, ven ustedes, desde el siglo XIX, en 1802. Entonces, señor, tenemos muchos científicos a nivel mundial y también a nivel latinoamericano, no crean. Nosotros hemos tenido, como ejemplo, Caldas, que ha estado en base a los registros muy meticulosamente hechos y observados de las variaciones de la temperatura en función inversa, con la altitud, ha establecido el modelo climático. Entonces, él ha tenido la meticulosidad de registrar y observar la variación de temperatura en función, en relación negativa con la altitud. Entonces, pero él ha hecho eso en Quito, acuérdense, Quito son, si bien que son los Andes tropicales, también es ecuatorial, tiene ahí una pequeña diferencia, como está pues sobre la línea del Ecuador y nosotros estamos unos 10 grados de latitud más al sur, hasta 22, 23 grados, hay cierta diferencia, pero hay que tener presente en eso, que el Caldas, que era colombiano, entonces junto con esos grandes naturalistas que han venido en el siglo XIX, como el Alexander von Humboldt, el Bonpland, el Hettner, entonces han hecho ese estudio en los Andes y he determinado y a partir de ahí se estableció el gradiente térmico estándar, que ya les había mencionado alguna vez, con cada 1000 metros que uno sube, la temperatura tiende a reducir 6.5 grados. Pero eso en latitudes tropicales, acuérdense. Si me voy más al sur, entonces cada vez más bajo voy a tener más frío porque la latitud también influencia directamente. Entonces, ese gradiente térmico a nivel tropical es de 6.5 grados cada 1000 metros que subo. Entonces, por ejemplo, si tengo 26 grados
de temperatura media a nivel del mar, a 4.000 metros voy a esperar 0 grados. Entonces, ese gradiente térmico vertical que ha establecido el modelo climático de Caldas, básicamente, él ha definido, es la primera definición de pisos térmicos, o pisos climáticos, o pisos de vida, pisos bióticos, o pisos ecológicos, perdón, que son esas fajas o bandas o pisos altitudinales que uno puede ir diferenciando en función de la altura. Entonces, ustedes ven cómo está hecho ese es un corte de los Andes a la altura de Quito. Acuérdense, el Ecuador es mucho más chiquito, entonces uno sube directo desde la costa, tiene la región que llaman ellos la sierra, aquí en esos valles al medio, ellos no tienen altiplano, sino que es un mega valle, donde está Quito, y después bajan a la vertiente oriental, donde tienen la selva amazónica. Entonces ahí él utilizó los términos locales, por ejemplo, la costa, yunga, o yunca, acuérdense en quechua quiere decir bosque, selva, quechua, suni, puni o jalca, y janca o cordillera. Entonces, empiezan a utilizar y vamos a ver nuestros modelos climáticos que utilizan muchas denominaciones geográficas locales, lo que puede llevar a confusiones, que con el tiempo y el refinamiento de los modelos ha ido cambiando o adaptando el lenguaje, principalmente eso entre puna o páramo. Entonces, para nosotros, bueno, son dos provincias fisiográficas, provincias biogeográficas diferentes de la región biogeográfica andina. El páramo es lo equivalente a la puna, pero del norte, bueno, en realidad desde Ecuador hasta Colombia. En cambio, desde el norte del Perú para acá se vuelve puna. Hay diferencias florísticas, estructurales, pero también hay diferencias bioclimáticas. Entonces, hay diferencias biogeográficas, bioclimáticas. Todavía algunos académicos antiguos todavía siguen diciendo, por ejemplo, el páramo para la puna. Y hay un denominador genérico que dicen páramo para una zona desolada, que no tiene nada que ver con el páramo bioclimático. Entonces, aquí está, ese es el modelo climático de Caldas. Entonces, nos sugiere unos pisos térmicos. Acuérdense, lo único que ha hecho él fue hacer una relación entre la altitud y la temperatura, donde ha visto que hay una relación inversa, cuanto más alto, más frío. Ha establecido un rango de temperaturas y una variación altitudinal promedio. Acuérdense, en la naturaleza no existen rayas, sino que siempre son ecotonos. Entonces nos ha dicho el Caldas que en los Andes tropicales ecuatoriales, justo en Quito, teníamos un piso térmico cálido que estaba desde el nivel del mar hasta los 1000 metros, donde tenía una temperatura mayor o igual a 24 grados y que puede variar el límite entre más o menos 400 metros. ¿Qué es lo que va a hacer variar ese límite altitudinal? ¿Por qué puede ser más o menos 400 metros? Chicas, acabamos de verlo. ¿Nadie es? ¿Siempre? Claro, porque depende justamente de los factores topográficos que hemos visto. Entonces, puede ser que la cara sur, como recibe menos insolación, entonces el piso cálido llega solo hasta 600. Y en la cara sur, a partir de los 600, ya es más un piso templado. Entonces, acuerden que esas variaciones topográficas orográficas locales o altitudinales pueden hacer variar esos pisos. Por eso siempre tengo un rango.
Después paso a lo templado, sí, el clima ameno, digamos, entre 1000 y 2000. Pues él ha utilizado límites muy categóricos, ¿no? Que pueden separar, no siempre es así, pero con ese límite superior y inferior que puede variar unos 500 metros, está teniendo un buffer, un colchón que le permite. Y así ponemos al frío, y aquí vean, él llama páramo bajo y páramo alto. ¿Por qué? Porque en Ecuador, justamente lo que nosotros llamamos puna, ahí se llama páramo. Y hay una especie que es muy diferente, que es la espeletia, que es un arbusto grande, espectacular. Háganme recuerdo de mostrarles una foto. Entonces, aquí está la diferencia, como ha hecho ahí en el Ecuador, y de Ecuador para arriba, Ecuador, Colombia, Venezuela, tienen páramo, él ha llamado esta región páramo. Entonces, ustedes ven, hay una confusión de términos. Entonces, aquí habla de cálido, templado, frío, y aquí, pues, ¿por qué no pone muy frío y congelado, no? Entonces, esos términos también, y vamos a ver, hay muchos sistemas de clasificación como no tienen ese rigor etimológico de las palabras, entonces empiezan a confundir términos que son ecológicos local con de temperatura, con sensación térmica, cálido, templado, frío, aquí debería ser muy frío y aquí congelado, no sé. Entonces existen también esas particularidades. El modelo climático de Lang, vean ustedes, ya es en el siglo XX. Entonces, ¿qué ha hecho Lang? Entonces, en base a lo que había avanzado Caldas, entonces ha dicho, está bien eso de la temperatura en función de la altitud, pero ¿y qué con la precipitación? Entonces, lo que hizo Lang y su aporte es hacer un coeficiente en base a dividir la precipitación anual total entre la temperatura media anual. Y lo llamó índice de efectividad de la precipitación. Ese mismo índice, ¿cómo se llama en la clasificación bioclimática de Rivas Martínez? ¿Cuál es el índice bioclimático de Rivas Martínez, que calcula exactamente el mismo que el índice de efectividad de la precipitación de Lang? Precipitación total anual entre la temperatura media anual total. Ya pues solo hay 3 índices IO. Exactamente. ¿Qué es el IO, Anaí? Lo que acabas de decir. La El índice, temperatura, no, pero el el nombre. promedio anual sobre la temperatura anual, algo así. Ya, pero ¿cuál es el nombre del IO? Su nombre de pila. Índice umbrotérmico. Hombrotérmico. Anótense, Sí. búsquense, pongan en su glosario qué quiere decir hombrotérmico. O qué es la hombría y la solana. Hombría sin H, ¿no? Que tiene lo mismo que ver con la simetría de Bayes. Van a escuchar también los conceptos de hombría y solana. Entonces vean ustedes, ya no hay nada nuevo sobre el Sol, sino que el aporte de Lang, casi un ciclo después, fue aumentar la precipitación. Acuérdense que antes no teníamos datos, entonces esos modelos que son empíricos han ido desarrollando en función de que aumentaron los datos. Entonces vino Caldas y ha hecho la correlación inversa entre altitud y temperatura, que funciona espectacularmente en los Andes o en otras zonas montañosas. Después el Lang ha dicho, sí, está muy bien la temperatura, pero ese es solo un factor. ¿Qué es con la temperatura? Entonces desarrolló ese índice de efectividad. Hemos visto que aún esta relación precipitación-temperatura tiene mucha importancia, porque no es lo mismo un lugar que llueva 1000 milímetros y que la temperatura media sea 24,
o que llueva los mismos 1000 milímetros y la temperatura media sea 30, por ejemplo. Hay una gran diferencia en cuanto a la disponibilidad de humedad o la efectividad de la precipitación. Ya estamos quedando sin tiempo. Entonces, una vez se corte la clase, se corta nomás, queridas. Voy a grabar y voy a subir el viernes todas las clases. Entonces, el modelo climático de Caldas, por un lado, ha utilizado a partir de los modelos de Caldas, Lang ha establecido el piso, pero ha combinado. Entonces, en base a los pisos térmicos que ya tenía, desarrollado un poco más, combinando con el índice de la precipitación efectiva, ha clasificado los climas como, por ejemplo, el cálido superhúmedo, cálido húmedo, cálido semihúmedo, cálido semidesierto, cálido árido y cálido desierto. Las diferencias de humedad que puede encontrar en un termotipo, o en ese caso índice térmico cálido. Igual con el templado. Entonces ya tenemos igual con el frío y con el muy frío y con lo congelado. Ahora vean, por ejemplo, que en el páramo también tengo el superhúmedo, tengo el húmedo, semihúmedo, semiárido, pero ya no tengo un páramo desértico. Cuanto más alto, siempre más húmedo. Principalmente ahí en el Ecuador, donde se hizo y se desarrolló ese modelo. Igual ven el páramo alto, tengo solo el superhúmedo, el húmedo y bueno, los glaciares, las nieves perpetuas. Entonces vean cómo ya empieza de tener esos 1, 2, 3, 4, 5 pisos térmicos. Entonces la clasificación climática de Caldas lo multiplica en pisos térmicos combinado con la precipitación efectiva o con la humedad disponible. Eso es un ejemplo de la clasificación bioclimática de Rivas Martínez desarrollada a nivel de los Andes tropicales por el doctor Navarro. Entonces, tiene el índice térmico de termicidad, donde puedo calcular, donde no hay donde reclamar, y después los pisos altitudinales o pisos ecológicos ya propuestos por Caldas, que son ya más coloquiales, entonces son lenguaje más común, pero antes cuando teníamos reuniones técnicas con, a nivel de la comunidad andina, entonces por ejemplo en Colombia, Ecuador y Venezuela que están ahí más con climas ecuatoriales, entonces decían no, mi piso basal va hasta los 1000 metros, sí, pero estás ahí, pero no, es que el mío, decían los argentinos, va solo hasta los 300. Claro, hay una influencia de la latitud, pues. En cambio, sí, cuando hemos entrado a los índices que calculábamos, un índice empírico en base a datos, entonces no había esa confusión del basimontano que va hasta aquí, no. Tengo el índice calculado y sé cuáles son mis valores y mis rangos para los índices, que sí, puedo volver pisos ecológicos o altitudinales y puedo establecer los rangos. Y vean aquí, a diferencia de Caldas, donde sus rangos o límites orientativos eran más amplios, eran casi 500 metros más o menos. Aquí, por ejemplo, tengo el límite inferior del termotropical, puede variar entre 500 y 800, son 300 metros, pero el límite superior puede variar solo 100 metros. Está entre 1800 y 900. Entonces se ve que hay un desarrollo y un afinamiento de la clasificación. Luego viene la clasificación de Köppen. Entonces yo creo que ya tenemos un minuto para terminar nuestra clase. No quiero, porque no me va a dar tiempo de avanzar con la clasificación de Köppen, porque aquí ya empiezan, vean ustedes, ya es mucho más desarrollada, entonces tiene varias versiones y las últimas es del primer tercio del siglo XX.
Entonces, si no hay preguntas o dudas, podemos dejar por aquí. Y no, en nuestra clase el viernes, no tenemos clase el viernes, ¿no? Ay, qué pena. Entonces, el lunes continuamos con las otras clasificaciones climáticas mundiales. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció las clasificaciones? Bueno, es nueva. Nos estamos introduciendo a otros mundos climáticos. Claro que nosotros tenemos una escuela elaborada gracias al doctor Navarro de bioclima, pero ustedes van a ver que, y eso es más relacionado a nuestras carreras más de ambiental, de biología, pero en otras carreras como agronomía, arquitectura, esos utilizan otros sistemas. Entonces, a ver, voy a pasar lista. Adriana, Adri, Ali, Ani, no les digo, estamos ahí. Armi, Presente. ¿qué es eso? El Diego, la Epi, la Presente. Fernanda, la Mariana, el Y Vander. Roberto, la Valeria. Y tenemos dos que siempre tienen problemas de comunicación, que es la Saray que estaba y la Ale. ¿Ves? Tenemos la Ali y la Ale. Además de la Adri, la Armi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, chicas, entonces que tengan una feliz resto de semana. Y nos faltó ver cuándo vamos a dar nuestros parciales. Pero voy a ver si No puedo. me llamó ahorita, Vander. ¿Perdón? No me llamó la lista. A mí tampoco, Vander. A mí tampoco. Romario, ¿y quién nomás? Yo, Fernanda. Sí, Andrea. la Andrea también está. Adriana, ¿ves? Al principio ha sido la Adri, la Ali, la Ani, la Armi, la Ale. Tenemos todo ahí. El Diego, la Epi, la Fer, la Mariana, el Romario, sí estaba. Pasé muy rápido, Romario. La Vale, la Sara y la Alejandra. Bueno, queridas amigas, un placer estar con ustedes como siempre. Me deja muy feliz compartir con ustedes. Espero que de su lado también sea bien. Entonces, sacaré una foto aquí ya que estamos completos. Bueno, solo nos falta la Saray y la Alejandra, pero ellas ya sé que tienen problemas de conexión y de megas. Bueno, igual que la Valeria que tuvo que ir a comprar megas. Entonces, por favor, revisen esos. No se, me da la impresión que ustedes terminan la clase y lo archivan. No todas, obviamente. Entonces, por favor, revisen esos fundamentos y conceptos que son primordiales para nuestra carrera. Como les digo, yo quiero que ustedes sean realmente profesionales que se diferencien de los demás justamente por su conocimiento y propiedad al hablar. Y eso se da cuando uno realmente puede abstraerse y comprender esos fenómenos. Claro que cada vez nuestra comprensión va a ir aumentando. Entonces ahora ya tenemos algunas abstracciones, pero lo ideal sería en el campo, ustedes van a estar expuestos a esos tipos de condicionamientos todo el tiempo y cada vez les va a ser más claros esos conceptos porque ustedes van a ya reconocer, una vez que conocen ustedes, ya cuando estén en el campo, cuando lean algún artículo, algo, puedan tener la capacidad de reconocer. Ahí es donde hay siempre esa retroalimentación. Acuérdense, nosotros también somos un sistema que se retroalimenta, no solo de cosas materiales como comida y abrigo, por ejemplo, sino de cosas inmateriales como es el conocimiento. Entonces siempre nos estamos retroalimentando del conocimiento y eso nos hace cada vez mejores personas principalmente y después obviamente mejores profesionales. Dicho eso, terminamos la clase y nos vemos semana que viene. Que tengan un lindo fin de semana.